¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes. Nuevamente estamos aquí con ustedes para compartir un poquito el tema de lo que va a ser la declaración del anual de las personas físicas. Como saben, como contadores y colegas, vamos terminando apenas el asunto de las personas morales que concluyeron el pasado 31 de marzo y hoy, conforme a los tiempos fiscales, empiezan las obligaciones en el mes de abril de las personas físicas. En esta ocasión, como siempre y costumbre de nuestro grupo, Grupo Toret y su servidor Eduardo Aparicio, nos acompaña una persona a quien tengo el honor que me acompañe en este live en vivo, alguien que admiro muchísimo, alguien que fue mi maestro en la universidad y no hagan cuentas, digamos por ahí, ¿sí? Fue mi maestro en la Universidad de Guadalajara, orgullosamente universitarios de la UDG, y me acompaña el maestro Ernesto de la Torre, de la firma de la Torre Contadores. Mi estimado Ernesto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Eduardo? Muy bien, muy bien. Un gusto estar aquí con ustedes para compartir un ratito, una platiquita aquí a gusto, antes de la comida para sacar un poquito el hambre, ¿no? O así no nos hace daño con el estrés que nos llevemos, ¿no? Esperemos que no, esperemos que no. Digo, encantado que nos acompañes, Ernesto. La realidad es que aunque los sistemas nos ayudan bastante y el famoso, digamos, la autoridad menciona que los contadores no somos necesarios para un efectos de declarar, hay que entender que la habilidad final de un contador es el fondo, ¿no? Y el fondo es el tener el detalle fino de las conciliaciones, de la identificación, de prevenir situaciones y principalmente que cumplamos requisitos que nos obliga la ley para poder tener esa tranquilidad, ya sea en un tema de impuestos o un tema de saldos a favor. Hoy en temas de personas físicas, algo que para muchos se puede entender que es algo sencillo, la realidad es que tiene su que ver, por lo cual vamos a entrar a un tema de una manera desmembrarlo con tu experiencia y que las personas que nos estén escuchando y viendo puedan tener, principalmente siempre en lo personal, yo menciono a Ernesto, que tengan el fondo es el conocimiento de la ley, ¿no? Y después nos vamos a ir a las herramientas será la tecnología, la aplicación del SAT o las facilidades que hoy nos otorga esas autoridades para llevar a cabo el cumplimiento. Pero, digo, no sé qué opines como introducción tú, mi estimado Ernesto, con toda confianza, adelante. Sí, fíjate, gracias, buenas tardes a todos. Fíjate, Eduardo, tocas un tema muy interesante respecto de, pues tú sabes que el gobierno actual está peleado con los contadores, ¿no? Y si tú Sí, te fijas en la iniciativa de reformas para el 2022, pues decían, con este nuevo régimen que sacaron del de confianza, pues dice la señora que no ocupan contador. Yo lo que sí te digo que hay ciertas cosas en la declaración que no están precargadas. Ojo, o sea, hay que tener muy en cuenta que, pues de hecho anda por ahí hasta circulando un meme, ¿no? Donde, oye, contador, pues yo voy a hacer mi declaración anual, ¿no? ah, sí. Sí, no sé si lo han Sí, visto y sí, que ya lo luego le vimos, ya dicen, lo oye, vimos. pues no puedo entrar. Ah, bueno, ya entré. Oye, me hacen una serie de preguntas, ¿no? Y pues, oye, pues no. O sea, el tema aquí es, como bien dices tú, oye, la parte contable o la parte financiera, yo creo que es la parte esencial de un negocio, ¿no? Y de ahí entonces, como bien comentas tú, desprenderemos nosotros el tema de poder tener las herramientas para poder hacer nuestro vaciado, ¿no? Hay que entender que en la persona física, por lo regular, digo, no digo que es al 100%, el ingreso acumulable es al cobro. Estaríamos hablando que es al cobro. Entonces, entendamos que aquí, ¿quiénes serían los primeros que tendríamos que empezar a declarar? Bueno, pues primero tenemos que identificar la actividad empresarial y la actividad profesional, ¿no? Y de ahí Como bien, partiríamos, Ernesto, ¿no? O sea, hay que entender que, y aclararlo para los que nos escuchan, hoy vamos a ver exclusivamente un régimen que es actividades empresariales y profesionales, pero visualícense, como lo dice el maestro Ernesto, en qué actividad se encuentran ustedes como personas físicas y de ahí conlleva una serie de obligaciones diferentes en cada régimen o incluso beneficios que puedan obtener, ¿no? así es correcto. Entonces, pues si quieres arrancamos con la primera laminita para ver quiénes son los que van a entrar. Comentábamos que las preguntas las vamos a hacer sobre la marcha, ¿no, Eduardo? Sí, vamos viendo, tenemos la oportunidad de estar viendo el chat, Ernesto, y Ok. cuando vayamos viendo algo interesante o algo que puedas ir al tema, de una vez la atacamos para que no se nos pase, por lo cual aprovecho lo que mencionas para las personas que nos están viendo y pueden textear ahí a través del chat del Facebook la pregunta que quieran, su duda que tengan. Por supuesto, vamos a darle indicación al tema, principalmente al tema, si es algo adicional al tema, lo vamos a estar dejando al final.
pero con gusto vamos a darle seguimiento. Y si no alcanza nuestro tiempo, Ernesto, pues nos comprometemos y te sumo al barco, ahora sí, que vamos a mandar las respuestas posteriormente, ¿no? Ya sabes, con gusto. Excelente. Pues arrancamos. Sujetos obligados, mi estimado Ernesto, nos dice la ley. Fíjate que aquí hay un tema muy interesante. Partamos que en el artículo 100 me separan la fracción primera y la fracción segunda, primeramente la actividad empresarial. Entonces, hay que entender que la actividad empresarial se encuentra contemplada la definición en el Código Fiscal de la Federación, su artículo 16. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque aquí lo que menciona el 16, pues habla de las comerciales. Yo pongo un ejemplo, el arrendamiento de un bien mueble, por ejemplo, ¿sí? Oye, ¿en dónde lo voy a clasificar? Bueno, el arrendamiento de un bien mueble, a diferencia de un inmueble, estaríamos hablando que estaría contemplado en el artículo 75 del Código de Comercio, y entonces, por lo tanto, es un acto de comercio. Por lo tanto, tendría que caer yo en este supuesto de la actividad empresarial para tener que hacer la declaración del mismo. Y no porque diga que es un arrendamiento, me voy al capítulo de arrendamiento, de otorgamiento, uso o goce de bienes inmuebles. Por eso hice la diferencia de un bien inmueble de un mueble. Y muy específica porque lo dices muy claro, hay que irnos con la tendencia mueble y mueble. Y eso es lo que te va a transformar en qué régimen debes de estar tributando correctamente, ¿no? Y nos ha pasado en la experiencia que se van con la finta, dice el capítulo del arrendamiento, para aplicar en su momento la deducción ciega, ¿no? Es correcto. Sí, y aquí pues obviamente no cabría esa parte, ¿no? Sí. Exactamente. Y sobre todo también por temas de acreditamiento de IVA, ¿no? Porque sea estrictamente indispensable. Esta otra, en el tema de arrendamiento de inmuebles, normalmente siendo habitacional estaría exento y siendo local comercial grabaría. Entonces, en este sujeto, siendo inmueble, todo graba IVA, todo graba IVA. Todo va a grabar IVA, siendo un bien mueble, así es correcto. Sí. Y aquí yo creo que un punto interesante, ¿no? Oye, los demás que están mencionados en el artículo 16, que son los comerciales, industriales, agrícolas, ganaderas, pesca o silvícola, oye, yo tengo una bodega en el mercado de abastos y me dedico a comprar y vender mangos. Oye, pues tú en este momento no eres un agricultor, tú eres un comerciante. Por lo tanto, tu acto se va a hacer un acto de comercio, y lo que menciona ahí el propio 16 para efectos del sujeto es que, bueno, pues te dediques a la siembra, cultivo y la primera enajenación. Tanto en actividades ganaderas también, pues que seas productor, ¿sí? Que engordes el ganado y así sucesivamente. O sea, que prácticamente estés realizando el 90% de tus actividades sean provenientes de esas actividades, ¿no? Fíjate, interesante lo que mencionas porque volvemos al tema, a veces las personas no dimensionan, ¿no? El contribuyente no dimensiona, o el mismo colega no dimensiona la actividad, porque se va a la primera interpretación de pensar, es que compro frutos y lo vendo, ok, o sea, a lo mejor pueden irse al tema de agrícola, la AGAPE, que ya no existen personas físicas, estaría hablando de un RECICO 2022, o estaría confundiéndose si mantuviera el famoso tema de RIP, que muchas veces lo confunden también para irse a un tema de RIP por beneficios fiscales que de actividades empresariales. Y en revisiones las autoridades van a cuestionar eso y lógicamente van a pedir que se autocorrija. Sí, es correcto. Y aquí hay que tener muy en cuenta, tomas un punto interesante con el RIF, que bueno, pues prácticamente está derogado, pero para efectos del 2021 acuérdense que traemos el RIF con coeficiente de utilidad, el cual está dentro de las actividades empresariales y presenta declaración anual, ¿sí? Entonces no hay que olvidar esa parte, digo, no lo vamos a mencionar mucho, pero creo que es importante tenerlo en cuenta. Por si yo me estuve tributando conforme a un RIF con coeficiente, tengo obligación de presentar declaración anual en el 2021 sin deducciones personales. Ojo. Es correcto. Bien. Y el tema de la prestación de servicios profesionales, bueno, hay que tener en cuenta que esto es muy importante por el tema de las retenciones. ¿Sí? El servicio profesional, no porque diga una prestación de servicios profesionales, tiene que requerir forzosamente un título. ¿Sí? Aquí el tema es, oye, una prestación de servicios profesionales, pues ahora obviamente es el servicio profesional, es aquel que hace de su ingreso habitual, ¿no? Que aquí, bueno, pues nosotros por el tema de lo que conocemos como Ley General de Profesiones, pues sí nos obliga a tener un título para ejercer la profesión, ¿no?
como decían, oye, pues que entonces yo soy contador, pues me voy al famoso RIF anteriormente, hoy te puedes ir al reciclo sin problema, pero en el famoso año anterior, pues forzosamente tendrías que estar en una actividad profesional, o sea, en el artículo 100, y no irte a lo que mencionaba el famoso RIF. ¿Por el tema de qué? De que, bueno, pues la propia Ley General de Profesiones me establece la obligación de tener un título para poder ejercer. ¿Sí? Y quizás son de los limos de la ley todavía, Ernesto, que no obliga, ¿no? Que no es un requisito, que incluso a veces se interpreta también mucho con el esquema de asimilado a salario, ¿no? Es que todavía no hay una limitante o un requisito que cumplir porque no ocupa cédula. Es simplemente la forma de tributar y siempre y cuando hagas ese servicio técnico y especializado de la profesión, ¿no? Es correcto, así es. Sí. Y sobre todo, perdón, y sobre todo, ¿sabes por qué, Eduardo? Por el tema de la retención, ¿no? Creo que eso es un punto muy importante. Oye, ¿en dónde te encuentras colocado? ¿En la fracción primera o en la fracción segunda? Es correcto. Sucede mucho que mandan la factura y son profesionistas y la mandan nada más con IVA desglosado y sin retenciones, ¿no? Porque no les gusta que les retengan, porque merma lógicamente el bolsillo de las personas que tributan en este régimen, ¿no? Es correcto, así es. Entonces, pues hay que tener cuidado con eso, ¿no? Y recordar, Ernesto, en las de reformas, últimos cambios, pues antes estos regímenes estaban separados, ¿no? Si no me recuerdo, fue la reforma del 17 que homologaron los regímenes en ponerlos en el mismo título, pues, en la misma sección de régimen, actividades y profesionales, ¿no? Actividades empresariales y profesionales. Pero no significa que lo calculen junto en sus pagos provisionales, se calculan individuales y solamente en la anual se acumulan. Así es. Entonces, yo creo que lo interesante es empezar a ver qué ingresos vas a acumular y qué no, porque si nos vamos a la siguiente lámina, estaremos hablando de la acumulación de los ingresos, ¿sí? Entonces, aquí el tema es, oye, esa acumulación que tú tienes de tus ingresos, pues obviamente van a ser temas de condonaciones o quitas, la fracción primera. Y aquí el punto interesante es, a ver, hoy en día, con el tema de la pandemia, los bancos estuvieron otorgando quitas. Exactamente. ¿Sí? Para efectos de que tanto personales como del negocio. Entonces, yo tengo que identificar si ese crédito que traía o ese préstamo que traía estaba afecto a la actividad empresarial. Porque me ha tocado ver que alguien tenía una tarjeta de crédito, le hicieron una quita y me decía, oye, entonces yo soy un régimen de honorarios. Entonces, ¿me lo vas a descontar de la actividad de honorarios? No. Si ese préstamo te lo otorgaron por fuera de la actividad profesional, entonces esa quita se va al capítulo de los demás ingresos y no se queda dentro del capítulo de actividades empresariales y profesionales, porque aquí te dice bien claro que esté afecto a la actividad empresarial. Entonces, ese supuesto no se da, entonces tendrás que llevártelo al capítulo de los demás ingresos. ¿Sí? De las palabras claves, ¿no? Que son en el tema de redacción de la ley, porque incluso sucede mucho cuando calculas el ajuste inflacionario. También hay una limitante, ¿no? Que forman parte de ese ajuste, hablando de los créditos y las deudas son de actividades empresariales, ¿no? Entonces, una de las cosas que hay que cuidar para poder hacer los cálculos correctos fiscalmente. Sí, a diferencia de la persona moral, por ejemplo, en la persona física no determina ajuste anual por inflación. Exacto. Por el tema de los cobros, ¿sí? Pero sí hay que saber el momento de la acumulación. ¿Por qué? Porque en el caso de la condonación o quita, bueno, pues es cuando te lo dan, ¿no? Lo mismo en el caso de enajenación de cuentas por cobrar. Ojo, ¿sí? Ahí también sucede que en muchas de las ocasiones quieres no acumular el ingreso y haces un contrato bueno, una manera de extinguir una obligación. Por ejemplo, el caso de una donación, ¿no? Oye, pues yo te dono la cuenta por cobrar y ya no acumulo nunca, no, permíteme. La cesión de derechos. Exactamente, en el momento en que tú donaste la cuenta por cobrar, en ese momento te detona el ingreso. Exactamente. ¿Sí? Oye, pero es que nunca lo cobré. Bueno, si nos vamos al 102, que es el 102 habla el momento de la acumulación, ahí te dice cualquier manera de extinguir las obligaciones. Entonces, creo que ahí hay que tener cuidado y si no lo declaraste en el momento que hiciste la donación, pues es el momento de que hagas una complementaria del pago provisional y acumules ese ingreso, ¿no? Y contrario censo puede pasar con las deducciones, estimado Ernesto, ¿no? Que ya ves que la de aplicación estricta,
que estén ligadas a tu actividad y sucede lo mismo, te apalancas con un crédito personal que no está ligado a tu actividad empresarial y quieres deducir los intereses, ¿no? Es correcto, sí, es correcto. Entonces ahí el tema es interesante por esa situación, ¿no? Y otro punto aquí, a diferencia de la persona moral, por ejemplo, es la fracción tercera, que habla de la recuperación por seguros. Hay que recordar que allá por el artículo 37 te da la oportunidad a ti, persona moral, de que en caso de que tengas un siniestro, tú elijas si ese pago que te está dando el seguro lo reinviertes en el activo que se perdió, ¿sí? Y te da 12 fabulosos meses. Y tú dices, oye, o pagas el pasivo o tienes 12 meses para elegir si lo vas a reinvertir o lo acumulas. En el caso de la persona física, no. Al momento de que la aseguradora te da el pago por esa recuperación de seguro, fianza o responsabilidad a cargo de un tercero, en ese momento tú tendrás que acumular ese ingreso. No te da los famosos 12 meses. Digo que hay que tener cuidado porque sí me ha tocado ver que muchas personas quieren hacer ese diferimiento y pues no, espérame, aquí no se puede. Aquí la fracción tercera es muy clara, ¿no? Y ahí distinguir mucho el tema de las leyes, ¿no? Cómo están compuestas, Ernesto, ¿no? Hablar de las disposiciones generales, que te habla del primer título de la ley, y lo que te habla de las disposiciones generales en el 90 de la ley de impuesto a la renta para las personas físicas, ¿no? Hay que diferenciarlo, no lo que mencionen las morales se aplica a las físicas, o sea, totalmente nada que ver. Así es, a excepción de que existe una remisión expresa, como lo pudiéramos tener en las deducciones, en su propio artículo 105, que habla de los requisitos, que en su último párrafo sí te dice, oye, también ve y atiende las deducciones de la fracción 27 y te da las fracciones, ¿no? Entonces, hay remisión expresa, ahí sí. Ahí sí está señalado. Exactamente, sí, pero así de tomarla como ley, como general, pues no estaría correcto, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues aquí el otro tema también sería los famosos recuperación por gastos de terceros, los famosos, pueden ser los viáticos o pagos por cuenta de terceros, ¿no? Exacto. También, Y en este caso, la lámina específicamente es otros ingresos que se acumulan a la actividad, porque la actividad preponderante, pues es tu comercio, ¿no? Tu compra y venta, para que lo entiendan las personas que nos escuchan, pues adicional a lo que haces tu operación común, estas son situaciones que puede detonar un ingreso acumulable. Es correcto, sí, así es. Entonces, aquí lo que tendremos que ver, bueno, se van viendo ahí algunas fracciones en caso de un agente aduanal. Bueno, pues ahí está la explotación de un agente aduanal, la explotación de derecho de autor siempre y cuando tenga su registro. Así es. Y obviamente la fracción octava, que es la que tú mencionabas hace rato, Eduardo, los intereses cobrados. Ojo, son los intereses que tú cobras, no por el efecto de que tengas una inversión en el banco, sino son los intereses que se cobran por la misma actividad empresarial o profesional. Es decir, oye, resulta que no me pagaste en tiempo. Ah, ok, no me pagaste en tiempo, perfecto, te voy a cobrar intereses moratorios. Esos son los que se suman a la parte que viene aquí. Oye, y los intereses que me dan como inversión en el banco, esos te lo llevas al capítulo 6 de intereses. De intereses, ¿sí? Exacto, ¿no? O se da el caso que financies, ¿no? Que des venta, financiamiento y tengas intereses comunes por el financiamiento, pues. Así es correcto. Entonces hay que tener ese cuidado porque también aquí a veces existe la confusión porque hablábamos también nosotros, ¿recuerdas que decíamos que la conciliación contable fiscal tiene aquí mucho peso? Sí. Por ejemplo, en el caso de devoluciones que se efectúan, que estaremos hablando de la fracción décima, ¿sí? Dice, cuando se haya efectuado la deducción correspondiente. Entonces, a ver, quiere decir que estas devoluciones son las devoluciones sobre compras. Ojo, ¿sí? Una vez que la compra se haya realizado y se haya pagado, si yo hago alguna devolución, entonces para tener el efecto neto de la compra, pues consideraré ese como ingreso acumulable, a diferencia que en la parte contable lo que haces tú se va dentro de las compras netas. Así ¿sí? Es, prácticamente es equidad tributaria, ¿no? Ya deduje, ahora voy a acumular. O sea. Así es correcto. Oye, ¿sabes qué? No le he dado efectos fiscales, no le he pagado, meto la devolución, no, simplemente es un efecto contable que fiscalmente no te va a aplicar. ¿Sí? Y ahí estás dando la clave para las personas, ¿no? Que nos escuchan, entendamos y volvamos a repetir lo que es el inicio, Ernesto. Las personas físicas acumulan con flujo. Si tú compras a crédito, vendes, te regresan y no has pagado, no aplica este criterio de acumulación e incluso ni la deducibilidad en su momento, ¿no? Así es correcto, ¿sí?
Entonces, aquí hay que tener cuidado también con ese tipo de manejos y obviamente sobre el tema cuando tienes las enajenaciones de los activos fijos, dice que estén afectos a la actividad. Oye, puede ser que yo tenga 2 vehículos y uno lo tenga dentro de mi patrimonio personal y el otro lo tenga dentro de la actividad empresarial, ¿sí? Entonces, hay que identificar bien cuáles son los activos que están afectos a la actividad para poder aplicar las deducciones. Por ejemplo, la deducción de inversión y en su caso, pues todos los gastos que con ella se deriven, ¿no? Porque al momento de que yo la enajene, pues lo que acumularé es la ganancia del activo que estuvo afecto. Oye, y si no estuvo afecto ahí, pues entonces ¿a dónde lo mando? Bueno, pues ya te irás al capítulo de enajenación de bienes. Pero aquí es un tema interesante identificar tus activos que están afectos a la actividad empresarial. Por eso en muchas ocasiones nosotros insistimos, Ernesto, y sé que tú también lo percibes igual, que las contabilidades se lleven en un sistema de registro contable, porque vas a llevar ahí toda la actividad que está señalada a tu actividad preponderante, ¿no? De temas financieros. Una actividad empresarial ya es una empresa en personas físicas que hay que llevar un control de toda tu contabilidad en temas de activos fijos, en temas de depreciaciones, incluso amortizaciones. ¿Por qué? Porque suele haber ese caso, el tema patrimonial y el tema empresarial. Y si no lo tienes contemplado, normalmente el famoso contrato de comodato para deducir la gasolina, este tipo de cosas, en un momento dado puedes hacer un esquema fiscal que acumulas más ingreso que te vayas al tema de a lo mejor una enajenación esporádica, ¿no? Es correcto, es correcto. Entonces, pues aquí hay que identificar bastante bien esa parte, ¿no? Yo creo que el momento crucial de esto es qué momento acumulas. Si le damos a la siguiente lámina, por Es favor. correcto. Yo creo que aquí el ingreso dice que lo percibes, el propio artículo 102 te habla de que cuando lo recibes en efectivo, cuando lo recibes en bienes o en servicio, cuando tienes un cheque, ¿sí? Que pues obviamente es cuando efectivamente se cobre, no nada más por el simple hecho de expedírtelo, ya lo tienes ahí, ¿no? Entonces aquí es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque muchas de las personas, y sobre todo en caso de personas morales, para efectos de poder deducir esos gastos, emiten los cheques por ahí del 31 de diciembre y te lo entregan a la persona física y te dicen, pues yo ya cumplí porque aquí a mi disposición me establece eso. Bueno, para ti, persona física, que cobras el cheque, pues es hasta que no esté efectivamente en tu cuenta de bancos, ¿no? ¿Sí? Que hay que tener mucho cuidado con eso. Así es. Y sigan, No, adelante. quien quiera aprovechar ese tema de deducibilidad agresivo, pues en un momento dado van a tener la consecuencia de la revisión o la invitación o simplemente la famosa auditoría profunda y va a echarlo para atrás, ¿no? Y le va a salir más caro el caldo que las albóndigas porque los recargos y accesorios más la posible infracción, pues puede ser un más complicado que ese beneficio de deducibilidad y peor, se lo acredita en el IVA también muchas veces, ¿no? Sí, ese es el tema muy importante, ¿no? Que después acreditas el IVA y pues ahí ya tienes un problema, ¿no? Sobre todo en eso. Porque, por ejemplo, el tema muy interesante es que habla de cuando el interés del acreedor quede satisfecho mediante cualquier forma de extinción de las obligaciones, que lo mencioné hace rato, ¿sí? Oye, pues yo hago un contrato de donación, yo dije, pues dono la cuenta por cobrar, ¿sí? Y ya no tengo acumulación porque pues nunca recibí el ingreso. No, espérame, en el momento en que generaste la donación, en ese momento detonaste el ingreso. ¿Por qué? Porque el cliente va a quedar satisfecho con esa forma de extinguir la obligación. Entonces, en ese momento tú tendrás que acumular, ¿no? Y hay habría que que recordar que hay un CFDI de extinción de obligaciones que deberá expedirse para poder complementar el tema fiscal, ¿no? Pueden ser nada más un tema corporativo, contratos, compensación, el tema notarial, todo se puede dar, que al final es necesario por el tema corporativo, pero también se debe expedir el CFDI por extinción de obligaciones. Así es. Y ese creo que es un punto muy interesante, ¿no? ¿Sí? Y bueno, pues también el tema de la condonación, pues obviamente nos generará un ingreso cuando exista alguna condonación de alguna parte de los ingresos. Los intereses también, ahí pues queda satisfecho y la enajenación de bienes de exportación, que aquí hay un tema muy importante, que esto mismo se lo llevaron al famoso régimen de confianza en persona moral, ¿sí? Donde te dice, oye, si tú tuviste una enajenación para extranjeros y tu pacto fue de 12 meses, pues al mes 12 me acumulas, independientemente que lo hayas cobrado o no.
Entonces, esto suena como una cuestión inconstitucional porque, pues, oye, si yo vendí una maquinaria, a lo mejor bastante grande, y la pacto a 15 meses, a que me la pagues, al mes 12 ya tendré que estar acumulando, ¿no? Entonces, creo que ahí hay un detalle interesante. Sí, ¿Vale? sí, sí, tema a observar porque la ley es clara que es flujo y está haciendo contraponiendo la disposición, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, aquí creo que con el tema de los ingresos estaríamos nosotros ya atacando la acumulación, o sea, tendríamos que hacer nuestra conciliación contable fiscal para decir, oye, mis ingresos que son de la parte contable, porque, pues como bien lo comentaste hace ratito, la contabilidad es universal. Si yo agarro una empresa y veo las contabilidades deben de estar igual, porque ya obviamente es una empresa y es un tema financiero. Así es. El régimen que se esté tributando entonces me dará la pauta para saber qué tipo de conciliación voy a realizar, ¿sí? Como es el caso aquí del tema de las deducciones. Oye, todas las deducciones van a entrar, habría que analizar muy claramente, por ejemplo, a contrario de las devoluciones, aquí estamos hablando de las devoluciones sobre venta, ¿sí? Oye, yo te hago una devolución de una venta que te hice, la venta ya la cobré, me regresas la mercancía, entonces la meto como una parte de deducción, ¿sí? Pero siempre y cuando esté efectiva, cuando se haya acumulado el ingreso. Creo que aquí es un punto muy interesante. ¿Por qué? Porque acuérdense que las personas físicas, actividades empresariales, no deducen el costo de ventas, deducen las compras. La compra. Entonces, creo que aquí es un punto muy interesante de poder checar nosotros las compras que tengas en tu estado de resultados y ver la parte del saldo de proveedores que tengas. Por eso es muy importante la conciliación. Oye, resulta que yo te realicé compras por, no sé, voy a poner una cantidad de 1,000,000 de pesos, ¿sí? Pero en la cuenta de proveedores traigo 200,000 pesos correspondientes a ese ejercicio, ¿eh? Ojo, porque puedo traer saldos arrastrados de ejercicios anteriores y esos no computan, pero de ese ejercicio traigo 200. Oye, ¿cuántos fueron tus compras? Pues 800. Y eso es lo que yo puedo deducir, no el millón que traigo en la parte del registro contable de compras, ¿sí? Por el tema de que es a flujo. No Y sé. si las empresas pues, se dedican a producir, pues llevarán un control interno más para llevar el tema de la producción, el inventario y las mermas y todo, pero en la deducibilidad se da el elemento de comprar y ahora sí que la materia prima, ¿no? Es correcto. Y aquí el tema de los gastos creo que es muy importante. ¿Por qué? Porque aquí yo he visto mucha gente que, por ejemplo, el tema de los pagos de la carga social, como por ejemplo es Seguro Social, SAR, Infonavit, de impuesto estatal, si tú analizas el mes de diciembre, haces una provisión para efectos de dejar tu contabilidad con resultados reales, pero esos se pagan hasta el mes de enero. Entonces, oye, la deducción debería estar en el mes de enero y hacer una conciliación y sumarlo de enero del 2021 y descontarlo de diciembre del 2021. ¿Por qué? Porque no está pagado. Ojo, ¿sí? Entonces, en materia de gastos hay que tener mucho cuidado y sobre todo con el tema de la parte que son deducibles. Ponemos el caso de las inversiones, los automóviles, 175,000 pesos. Oye, ¿qué sucede si el vehículo rebasa de los 175,000 pesos? Bueno, hay que sacar una proporción, ¿sí? Donde yo tendré nada más la proporción del acreditamiento y obviamente los gastos que generen de ese vehículo también tendrán la misma proporción para efectos de la deducción. Algo muy común que no sucede, ¿no? O sea, ese tope que te limita el automóvil de deducibilidad te limita los gastos de el mantenimiento, la póliza de seguros, reparaciones o todo lo que sucede alrededor del automóvil que está limitado, ¿no? Que sigue siendo una burla en eso, ¿no? Porque ya no hay autos de ese valor en el mercado actualmente. No, sí, de hecho es una de las situaciones que se les ha estado insistiendo a la autoridad, que hay muchas cuestiones de las cuales no han sido actualizadas, ¿sí? Que se están quedando atrás y que vienen a perjudicar bastante el tema de resultados reales, ¿no? Tenemos, por ejemplo, este cuenta de inversiones, 175,000 pesos, como bien lo comentas, oye, ya no hay vehículos de esa cantidad. ¿No? Y ¿Sí? comentar un poquito lo que decías de las provisiones de los gastos laborales, ¿no? O sea, hay que entender que la deducción no la da el CFDI, ¿no? En el caso del auto, pues la depreciación es un estímulo, un beneficio, una deducción fiscal, pues, pero la deducción no la da el CFDI, por eso brinca la provisión que tú decías mucho en el costo laboral, ¿no?
Cuando ya se da el momento del pago, lo que hace la autoridad, en este caso competente, Infonavit, IMSS o quien sea, pues va a emitir el CFDI, que sabemos que lo están emitiendo, y eso va a ser la confronta para la deducción. Entonces hay que recordar esto, las deducciones tienen que ser estrictamente dispensables. La forma de pago es importante, porque recuerden que mayores de 2,000 pesos pagados en efectivo serían no deducibles, y el efecto también que deben de controlar, mi estimado Ernesto. Así es, creo que tocas un tema muy interesante que son los requisitos, porque los requisitos que vamos a tocar ahorita, más adelantito, estaríamos viendo que ahí es donde nosotros tenemos que tener el cuidado de llevar todos estos. Por ejemplo, dicen que sean efectivamente erogadas en el ejercicio, sí. Ahí hay un tema que siempre hemos entrado en debate, y sobre todo en maestrías, donde dice, oye, es que la fracción primera dice que sean erogadas en efectivo, independientemente si superan 2,000 pesos o no. Pero el último párrafo de este mismo 105, si ustedes se fijan ahí, te remite al 27 fracción tercera, que son los pagos que son de 2,000 pesos hacia arriba, ¿sí? Luego, entonces, aquí lo que tienes tú es decir, a ver, entonces, ¿me voy por la fracción primera o me voy por el último párrafo? Bueno, ya hay tesis al respecto donde te dice, a ver, ese que yo te digo efectivamente erogados en el ejercicio, que sean pagados en efectivo, son los que son inferiores a 2,000 pesos, porque los que son superiores a 2,000 pesos, te hago la remisión al 27 fracción tercera y te digo, oye, esos deben estar pagados con cheque, tarjeta de crédito, débito o monedero electrónico. Entonces, creo que esa precisión tenemos que tenerla muy en cuenta, y no nada más por que diga que estén pagadas en efectivo, me encuadre y diga, pues tengo un gasto de 10,000 pesos. Ya lo voy a deducir porque la fracción primera dice que está pagado en efectivo. Yo creo que hay que ver el tema de la legislación y la ley, porque aquí sí precisa, ojo con esa tesis, que esos gastos de 2,000 pesos son inferiores a 2,000 pesos, se pueden deducir conforme a la fracción 1. Los que son superiores a 2,000 pesos, conforme al último párrafo del 105. Exacto, y aquí aplica lo que mencionábamos hace rato, ¿no? Las disposiciones generales que están en personas morales, pues vienen las letras chiquitas para que te vayas a cumplir también este apartado, pues, ¿no? De requisitos. Sí, porque, por ejemplo, ahí en la fracción segunda lo que mencionas tú es muy cierto. Oye, dice que sean estrictamente indispensables para obtener ingresos. Oye, a diferencia de una persona moral, es para el objeto social. Entonces, oye, la persona física no tiene un objeto social, pero sí tendrá que ser un gasto estrictamente indispensable para generar ingresos, ¿no? Y entonces ese sería el punto interesante a analizar aquí. Y aquí es donde entra la famosa razón de negocio, ¿no? Como lo menciona el 5A del Código Fiscal de la Federación, ¿no? Que yo creo que ahí es donde va a empezar todo el tema, ¿no? Es correcto. ¿Sí? Bueno, lo que sí es igual es la deducción de las inversiones en las personas morales, ojo. O sea, sí aplicas todo porque hay una remisión expresa a la sección 2 del título 2. Aquí lo que sucede es que los pagos provisionales que tú vienes realizando, por lo regular lo que vienes incorporando son las famosas depreciaciones que conocemos nosotros, que son contables, ¿no? Así Y es. lo que viene siendo, lo que tú vas a deducir son la deducción de inversiones, que ya sería la parte fiscal. Entonces, por eso ya la importancia de aquí hacer la conciliación contable fiscal y eliminar las depreciaciones y sumar la deducción de inversiones, que creo que ese es un punto muy, muy interesante. ¿Sí? Y bien, aquí también pagos por primas de seguros. Bueno, y cuando tengas pagos a plazos, bueno, pues nada más lo que vayas pagando, obviamente tendrás tu CFDI de pagos, ¿sí? Y bueno, pues aquí en inversiones no hay que darle efectos de revaluación, y bueno, pues que se realicen a más tardar el último día del ejercicio, y que el comprobante, aquí hay un tema interesante, dice que el comprobante se obtenga a más tardar cuando se va a presentar la declaración anual. Híjole, con el tema de los famosos CFDI creo que es ya difícil poder aguantar esta parte hasta la declaración anual, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las nóminas, oye, ¿qué pasa si yo la nómina no la tengo pagada en el ejercicio? Pues no es deducible. Entonces ya estaría hablando de algunos otros elementos que tendré también que voltear a ver. Yo como actividad empresarial que tengo trabajadores, pues tengo que voltear a ver el 99, que es donde habla de las obligaciones a los patrones, ¿no? Y complementarlo con esto que está aquí. Sí, se puede dar el caso nada más en esta fracción octava, el tema de que hayas hecho el pago en el ejercicio anterior y no te hayan expedido el CFDI, ¿no? Y a lo mejor puede llegar un momento que antes del anual, que la presentes al 30 de abril, te lo expiden mencionando la fecha de pago
o el que fue en el 2021, ¿no? Para que tengas ya el comprobante fiscal. Pero como personas físicas sí veo complicado que se pueda dar una situación diferente, ¿no? Sí, acuérdate que en el tema de la nómina hubo una regla de miscelánea donde te decía, oye, te voy a dar chance de que corrijan los FDI erróneos, Al sí, 28 pero de te doy chance febrero. hasta el 28 de febrero. Y ya, pues ahorita, sobre todo a las personas físicas, pues el que no tenía en el radar esa regla, pues ya Sí, caminó. pero el flujo sí se tuvo que haber dado en el 21 para que pueda ser Así deducible. es. Era un error de cálculo, algo que has hecho mal, un reajuste de subsidio, X situación, pero el flujo tuvo que haberse dado en el 21 para que sea deducible. Es correcto. ¿Sí? Entonces, requisitos están específicos en el 105. Yo no tengo que voltear a ver nada. ¿Por qué? Porque los pagos provisionales creo que, bueno, pues todos debieron de haberlo aplicado dentro de tu tema de declaración. Y aquí viene un punto interesante que en muchas de las ocasiones, pues les digo, en el tema de las clases de maestría hemos debatido. Yo soy de la idea que tú al 17 de enero, que ya vas a tener el pago provisional de diciembre, ya tienes determinadas tu deducción Todo. de inversiones, tienes determinado tu artículo 28, fracción 30, que es un punto que yo he visto que en muchas de las No ocasiones lo falla. hacen. Acuérdense que una de las cosas, el artículo 28, fracción 30, te habla de lo que viene siendo los ingresos exentos, la proporción, pero la regla de miscelánea que te hace la mención de cómo determinarlo, jamás te habla que para que determines el cociente utilices los ingresos exentos. Fue uno de los cambios que hubo por ahí del 19, donde te dice que tendrás que sacar primero todas las prestaciones del ejercicio y dividirlas entre las prestaciones más remuneraciones. Sacas el cociente 2021. Sacas eso mismo del 2020 y comparas. Si no disminuiste las prestaciones, entonces aplicarás como no deducible el 47% y como deducible el 53%. Si en caso fuera al revés, pues bueno, tendrás que invertir todo 53 no deducible y 47 deducible. Y eso yo he visto que en muchas de las ocasiones no lo hacen y cuando llegas y le preguntas, oye, ¿dónde está el 4753? ¿El qué? El 4753. ¿Dónde lo vamos a poner, no? Y eso entra dentro de una parte de conciliación contable fiscal. Que eso ya no va a suceder este año, Ernesto, porque el aplicativo de la autoridad ya lo pone automáticamente cuando tú determinas tus ingresos exentos. Sí, pero el aplicativo, ojo, ese es un tema que hay que tener cuidado. El aplicativo te menciona cuál vas a aplicar, 47 o 53. Sí, te pregunta, Entonces, sí. tú en tu papel de trabajo ya tienes que tener identificado cuál vas a aplicar, ¿sí? Para Sí. poderle decir a la autoridad, oye, pues para mí es el 53 o es el 47. Entonces, ahí está un tema interesante, ¿no? A ver, aquí no tenemos preguntas todavía. No, bueno, por ahí comentan algo de las citas, Jacqueline, si quieres, pues mira, Jacqueline, lo que es el aplicativo de citas para la autoridad, si ya tienes una abierta, no te va a permitir nunca hasta que canceles la que tienes para que puedas ofertar una más anticipada. Entonces ya es una forma de controlar cuando hubo el famoso mercado negro de citas, ya si tienes una agendada, ya no te dejas solicitar otra a la misma persona, entonces por eso no podrías sacar citas, ¿no? Y si te pasó la cita, el premio que te da la autoridad es no darte cita en 15 días. Te castiga. Entonces hay que cancelarlas mejor previamente, porque si no van, Sí, los castiga, ¿no? es No, correcto. ahorita no. Te da esa parte, ¿no? Bien. Continuamos, mi Seguimos estimado entonces. Ernesto. Entonces, aquí otro tema interesante, fíjate, la copropiedad. Yo veo que la copropiedad es un medio de tributar que es bastante interesante en el tema de copropiedad empresarial. 108, donde te dice, a ver, tú si estás en una copropiedad participas de las utilidades o de las pérdidas, dependiendo de lo que se genere. Quiere decir que yo puedo tener alguna actividad, yo como contador, puedo tener una actividad profesional y podemos hacer tú y yo, Eduardo, inclusive otra persona física, una copropiedad empresarial donde tengamos un negocio y al momento de sumar, pues yo nada más sumaré lo de mi actividad profesional más el porcentaje de utilidad que me corresponde de la copropiedad. ¿Sí? Acuérdense que en la copropiedad hay que nombrar un representante común, que es el que va a emitir las facturas, va a llevar toda la contabilidad.
y los pagos provisionales, y me dará mi pedazo de parte de pago provisional, ¿no? Mi porcentaje que me corresponda. Sí, entonces, que normalmente quien no representa la copropiedad, pues se va a llevar esa participación hasta su anual, ¿no? Y el que representa hace el 100% mensualmente los pagos provisionales, ¿no? Es correcto. Entonces, es interesante esta partida porque muchas veces no piensan que es en partes iguales, se dividen los ingresos, se dividen las deducciones. No, por eso hay que nombrar un representante legal para que sea el encargado de ante las autoridades estar compareciendo, ¿no? Así es, que creo que es un tema muy interesante, ¿no? Y aquí en el tema del... nos fuimos creo que te brincaste. Sí, me adelanté. Ahí. Bueno, dentro de lo que mencionaríamos que es el cálculo anual, pues habría que recordar que aquí no se llama resultado fiscal, se llama utilidad gravable, ¿no? Y la utilidad fiscal se determina, bueno, pues o la utilidad gravable, ingresos acumulables menos las deducciones autorizadas, menos la PTU pagada, y en su caso las pérdidas fiscales. Entonces, en la aplicación de las pérdidas hay que recordar que se pueden aplicar en 10 años. Y aquí el tema, yo no sé si a ustedes les pasó, pero que acuérdense que la autoridad ahorita lo que trae para efectos de las pérdidas fiscales. No parece nada. Personas morales tendrías que regresarte a presentar complementarias, porque lo que quiere es que en cada ejercicio las manifiestes, y la lógica es, oye, ¿tienes pérdidas por aplicar? Pues por manifestar sí, pero no voy a aplicar ninguna, ¿no? Pero para que se vayan recorriendo las pérdidas y se vaya llevando el control, ¿no? Entonces, hay que revisar bien aquí tus pérdidas fiscales, porque si no lo utilizas, pues tienes un detalle interesante, ¿no? La actualización, pues igual que una persona moral. Sí, y interesante lo que decías a las personas morales, ¿no? Porque sucedía que si no las reflejaba el sistema, te obligaba a la complementaria, y en temas de caducidad o prescripción, bueno, principalmente es por caducidad, revivían los tiempos, Ernesto, ¿no? Y algo que la autoridad no le dice al contribuyente, y de repente sí sería bueno valorar, ¿no? Si cada situación especial y particular sería bueno activarlas o no activarlas, ¿no? Sí, ese es un detalle ahí, ¿no? Pero yo creo que aquí lo interesante es que también puedes incorporar deducciones personales. Ojo, aquí en lo que viene siendo la parte del cálculo anual, bueno, pues no olvidarte que puedes tener deducciones personales. Y yo les comento, hay un visor de deducciones personales, y en ese visor te va a dar todas las deducciones que tú tuviste, ¿sí? Y las que no reunieron requisitos también van a aparecer ahí. Entonces, yo creo que ese sería muy importante, y sobre todo hay que tener mucho cuidado. Acuérdense que hoy en día el tema de los famosos créditos hipotecarios, que ya anda circulando por ahí un comunicado por parte del SAT donde te dice, oye, pues este año por el tema de inflación no vas a tener deducción de crédito hipotecario. No sé si ya lo viste, Eduardo. Y dato curioso, porque está generando una pérdida el tema de interés real, pues, y no te deja, pues, acreditártela, ¿no? Sí, exactamente. Y sobre todo, hay otro tema ahí que hay que revisar bastante bien, pues, en el tema de, por ejemplo, de pólizas de seguro de gastos médicos. Sí, porque acuérdense que las aseguradoras lo que hacen es emiten todos los CFDI del ejercicio, y después tienen que estar emitiendo un CFDI de pagos. Entonces, exacto, yo me iría por el CFDI de pagos para efectos de ¿qué? De poder decir y definir, oye, estos son realmente los que están pagados, que son los que puedo deducir, y no los CFDI emitidos. Exacto. Ojo. Y recordar lo mismo que hemos dicho, ¿no? Debe estar pagado, debe estar una forma de pago autorizada. Si lo pagases en cash, no te lo va a reflejar el aplicativo, no te lo va a anotar, porque usan los CFDIs, el uso y la forma de pago para poderlos determinar, ¿no? Así es. Entonces, ahí también tener mucho el cuidado, porque ya me ha tocado que te dicen, oye, pues aquí están mis deducciones personales, gastos médicos, los pagué, nunca me di cuenta de que la secretaria del médico me le puso que era efectivo, y lo pagué con tarjeta de crédito. Aquí traigo el voucher. Pues sí, pero ya desgraciadamente ese CFDI ya no se puede corregir por el tema de que ya es brinco de ejercicio, y pues esa deducción se va a perder. Ahí no sé si un tema de CFDI sustitución entraría, Ernesto, pensando en lo que mencionamos en la fracción octava de los requisitos de deducibilidad, y que antes de que presentáramos tu anual,
entrara en vigor, ¿no? Pero digo, no se lo dejo en el aire, no sé qué opinas tú. Ya no te la va a aceptar porque los CFDI son en el ejercicio, nada más analízalo desde este punto. Si lo metieras como una de sustitución, el timbrado quedaría en el 22 y te aparecería en el 22. Por eso las guías establecen que los CFDI deben de ser sustituidos en el ejercicio que corresponda. Ojo, salvo los de la nómina, que eso sí, en regla de miscelánea te decían, y utilizas el pago la fecha de pago en la cual lo realizaste, y eso sí te lo respetaba. Pero los que son de deducción de CFDI, de deducciones personales, no te los va a dar, ¿eh? Creo que ahí hay un detalle interesante, ¿no? Tener cuidado, ¿no? Porque muchas veces las empresas se los pagan a los colaboradores, ¿no? Y nos ha tocado, y muchos nos dicen, oye, es que yo tenía seguro de gastos médicos, pásame tu póliza, ¿no? Y vemos que el titular es una empresa y él es un beneficiario, entonces ahí tampoco aplica y no les va a aparecer, ¿no? No tengan la esperanza de que les aparezca como deducción personal, pues. Sí, o no confiarse sobre todo el tema de ese famoso visor de deducciones personales, porque les digo, ahí te arroja todo, entonces hay que conciliar cuáles deducciones están realizadas, porque ese visor de deducciones personales está generado por todos los CFDI emitidos, que traen obviamente el uso del CFDI como deducciones personales de gastos médicos, de todos los que establece el propio 151, ¿no? Y eso es interesante porque si agarras todo, lo pones como deducción personal, lo guardas y lo actualizas, tus deducciones personales, y te da saldo a favor, pues la autoridad no te lo va a regresar, porque va a pensar a cuestionarte y te va a observar qué sucedió y por qué no te lo autorizó, ¿no? Así es correcto. Entonces, yo creo que ahí tendríamos que hacer un buen filtro para efectos de saber cuáles realmente son los que puedo deducir y cuáles no, ¿verdad? Es correcto. Bien. La persona moral también tiene, perdón, la persona física también tiene obligaciones que están establecidas en el propio 110 y bueno, yo creo que la inscripción pues no tenemos ningún problema, ¿no? Pero llevar contabilidad, ojo, de acuerdo al Código Fiscal de la Federación. Híjole, aquí hay un punto interesante, ¿por qué? Porque hay que recordar que por regla de miscelánea tenemos una facilidad de no enviar la contabilidad, ¿sí? A 2 y 4 millones de pesos, pero, ojo, no te dice que no la hagas. O sea, la regla miscelánea te exime de enviar la contabilidad y de presentar la DIOT. Sí, es una facilidad para temas de cumplimiento de obligaciones, pero el llevar tu contabilidad es otra obligación independiente a la facilidad, ¿no? Y así es, y lo mismo la expedición de comprobantes fiscales, ¿no? Que aquí viene un tema muy interesante con el tema de los anticipos. Porque hay gente que dice, oye, pues yo no emití anticipos, recibí dinero y no emití el CFDI del anticipo. Híjole, pues creo que traes un problema, ¿no? ¿Sí? Sí, las dos partes, ¿no? El quien lo pagó no lo va a poder deducir y quien lo acumuló, pues por jugarle al vivo, pues también trae un tema de discrepancia, ¿no? Sí, me queda claro que los anticipos no se pueden deducir, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, Pero tendrías entonces, que tener el CFDI de anticipos para poderlo ejercer. es correcto, nada más sí, para efectos de ya tener yo completamente mi CFDI completo, pues entonces sería cancelar ese CFDI de anticipos con la no famosa nota de crédito y ya emitir, entonces sí que se me emite el CFDI por el total de la operación, ¿no? Es correcto. ¿Sale? Bien, el otro tema es, pues, conservar la contabilidad, ya sabemos, 5 años, ¿no? Hay que estar teniendo tus estados financieros para diciembre de cada año, presentar tu anual, como lo establece, y presentar información de las partes relacionadas, ojo, del 76 fracción sexta, y en su caso préstamos del extranjero. Que hablando de las partes relacionadas, es una obligación que entra en vigor apenas en el 2022, Ernesto, con la reforma 2022. Es correcto. Sí, o sea, estaríamos hablando que tu primera declaración sería en el 23, en mayo, ¿no? En mayo, salvo que tengas partes relacionadas con extranjeros. Ahí es exactamente. En Ahí 21, 2021, ¿sí? 2022 es correcto lo que tú dices. Bueno, comprobantes fiscales y cumplir con las obligaciones del capítulo 1, que sería lo de sueldos, tenerlos pagados, ¿no? Así es. Bien. Y luego tenemos aquí artículos del reglamento, que tenemos algunas situaciones de prestación de servicios simplemente por obras determinadas en el caso de construcciones. Puedes deducir de la casa habitación a los metros que utilices para oficina, ¿sí? Y bueno,
Y hay ahí algo también, interesante, ¿no? Como la limitante del automóvil te limita que si tu domicilio es, o sea, lo usas como domicilio fiscal, pues saca los metros cuadrados de utilización para que todos los gastos lo tengas en esas proporciones, ¿no? De que genera el uso de pues de tu cuarto o oficina, ¿no? sí, así es. Y luego, pues ahí yo creo que el tema interesante es, oye, entonces deduzco todo, porque me ha tocado el caso de médicos que tienen su Siempre. domicilio particular. Oye, deduzco todo. Pues no, el reglamento dice que la parte que utilices, de los metros que utilices para el desarrollo de la actividad, ¿no? Sí, Y, sí, terminan cambiando el contado porque no deducimos todo, ¿no? sí, porque somos cuadrados, dicen por ahí, ¿no? Pero bueno. También ahí hay varios temas del reglamento, ¿sí? Para no, digo, no estar repitiendo ni leyendo. Ajá. Entonces, bueno, pues vamos a ver algunos puntos que nos convienen más, ¿no? Bien, hay reglas de resolución miscelánea en la siguiente lámina, por favor, de las herramientas. La regla 2815, que establece, pues, las herramientas de mis cuentas, que ya de los 4 millones que yo comentaba de no enviar la contabilidad electrónica, ¿sí? O en su caso, expedir los famosos FDI a través de esos portales, ¿no? ¿Sí? Bien, yo aquí lo que les hago un tema interesante es en el tema de, oye, ¿qué sucede si me sale un saldo a cargo? Bueno, pues acuérdense que tenemos todavía esta famosa regla vigente, la 2310, donde te dice que si tuviste saldos a favor en el 2018, vamos a suponer un ejemplo, me da impuesto sobre la renta a cargo del 2021, pero tengo un saldo a favor del 2018 de IVA, me lo puedo traer a este famoso 2021 y hago una compensación, si lo Que quieren ver. solamente aplica a personas físicas, no se vayan a confundir con el tema de compensación universal y traérmelo y aplicarlo a personas morales, no, solamente personas físicas. Así es. Entonces, pues hay que tener cuidado, ¿no? Y Sí, obviamente, pues tendrás actualizado y tendrás que presentar la famosa DIOT y de ese es un aquella dato de los fecha. puntos finos, Ernesto, que me da gusto lo hayas puesto porque normalmente pasa desapercibido, ¿no? Sí, sí, por eso te comentaba que digo, sí están un poquito cargadas las láminas, pero creo que es para aterrizar y darles a las personas que nos están siguiendo esos puntos que en muchas ocasiones se pasan desapercibido y dices, oye, chin, me quedó allá un saldo a favor que traía del 18. O simplemente, por ejemplo, pongo el caso de un agricultor, saldos a favor de IVA que no se han devuelto. Inmensos, muchos. Te salió ISR, tómalo del 18 y del 18 hacia atrás, ¿sí? Y aplícalo para que no hagas un pago en exceso, ¿no? O no tengas que descapitalizarte. Sí, sí, sí. En vez de que te enfrentes a la famosa devolución y te estén poniendo peros y estés haciendo entrega de información otra vez, pues vamos a sacarle provecho con Todavía yo le diría compensación universal para esta facilidad, ¿no? Para esa facilidad, sí, sí lo tendríamos así, ¿sí? Bien, y bueno, aquí los saldos a favor de las personas físicas, bueno, se pueden solicitar a través de la devolución automática, ¿no? Y podemos tener esa situación de que, si ustedes se han fijado, hoy en día no hay publicidad de decir que la autoridad te devuelve en 3 o 5 días. Días, Entonces, pues tengan en cuenta que si vas a pedir devolución, pues vas a traer un tema de qué, de algún atraso y te van a aplicar todo el 22, oye, tus 40 fabulosos días, ¿no? Exacto. Resulta que cuando tú ya dices, oye, pues no me ha llegado la devolución y te llega, por ejemplo, el pago provisional del mes de mayo o de junio, y dices, oye, pues yo tengo allá, bueno, te dice la regla, oye, presenta una declaración complementaria, si le pusiste devolución, cámbiale a compensación, esto es hasta antes del 31 de julio, y entonces tú podrás entonces aplicar ese saldo por la vía de la compensación. Que es otra facilidad por si sucede lo que mencionas, ¿no? Si al final te está tardando tu devolución o posiblemente al final te van a dar, como le decimos coloquialmente en el medio, palo, pues mejor vete adelantando y haz tu complementaria mencionando que vas a tener una compensación de saldos, ¿no? Y lo utilizas en tu primer pago provisional del mes siguiente. Ok, sí, entonces aquí lo que tienes que tener cuidado es que esos saldos a favor, pues ten cuidado porque luego vas a tener que aplicar con la e-firma, ¿sí? Saldos que sean de 10,001 pesos hasta 150,000 y los tienes que firmar con la e-firma. Exacto. Ojo,
porque si no lo haces, pues la autoridad te los va a echar para atrás, ¿no? No Y llega si tu son, devolución nunca. si son menores a 10,000, pues utilizas la contraseña, ¿no? ¿Sale? Es A correcto. ver. Te dice, bueno, que el chat lo puedes utilizar y cuando sea el saldo mayor a 150,000 pesos, bueno, pues tendrás que pedirlo a través del formato electrónico de devoluciones. Obvio, si hay saldos de 10,000, un peso hasta 150,000, tenemos que tener una cuenta clave, ojo, ¿sí? Que esté vigente y que esté a nombre del contribuyente, porque acuérdense que les va a preguntar, ¿declaras bajo protesta de decir verdad? Y acuérdense, una declaración en falso, pues puede costar el fresco bote, como decimos por ahí, ¿no? Entonces creo que ahí hay que tener muy en cuenta esa parte, ¿va? Sí. Bien, esa cuenta clave debe tener 18 dígitos, ojo, le damos a la siguiente, debe tener 18 dígitos, ¿sí? A ver, denle a la siguiente. Creo que sí está ahí. A ver, dale. Bueno, ahí estamos. No, dale una hacia atrás, ¿no? Por favor. Claro. A ver, ahí está. Señalar en la declaración. Bueno, era lo que estábamos viendo, ¿no? Sí, prácticamente la facilidad para el tema de devoluciones, ¿no? Ok, de 250 que solicites en el... Bueno, cuando la autoridad, cuando te dice que no se pueden acoger a estas facilidades, ojo, quienes hayan obtenido saldos a favor y que tengan copropiedad, sociedad conyugal o sucesión. Ojo, no te esperes, porque me ha tocado que cuando manejas una sociedad conyugal o una copropiedad, te dicen, oye, no me ha devuelto el fisco. No, pues es que no te va a devolver porque la regla establece que tú no gozas el beneficio de la devolución automática. Entonces tienes que meterte a través del formato electrónico de devoluciones para que te hagan esa devolución, ¿sí? También los de 150,000 pesos hacia arriba, pues obviamente tendrás que presentarlo a través del formato de devoluciones. Y si estás pidiendo un saldo a favor del ejercicio 2019, pues te va a decir la autoridad, este ya no entra dentro de las devoluciones automáticas, pídemelo a través del formato electrónico de devoluciones, por fuera el caso de una devolución, de una declaración complementaria, ¿no? ¿Sí? Y para las personas que a lo mejor se pregunten a qué tipo de formato se refieren, es el típico tradicional en personas morales, en donde hay que llenar todos los datos del contribuyente, cómo se genera el saldo a favor, quiénes son esos proveedores que te generaron el IVA a favor y presentar toda la información, digamos, detallada. Y pues cambian las características de acuerdo al impacto que tenga en la devolución, ¿no? En este caso, importes mayores o complementarios de ejercicios anteriores, ¿no? Así es. Así también como aquellos desesperados, ¿no? Que presentan la declaración y luego dicen, oye, no me han devuelto, no me han devuelto. No, pues ¿sabes qué? Lo voy a meter yo por formato electrónico de devolución y no ha existido ninguna resolución por parte de la autoridad. Entonces te lo va a negar porque la autoridad va a detectar que tienes en dos lados, una por devolución automática y otra por el formato electrónico de devoluciones. Y entender que son parámetros, no porque presentes esto, no aplica el principio de derecho, lo que abunda no daña, no aplica eso, ¿no? O sea, no presiones a la autoridad, o estás en el escenario 1 o estás en el escenario 2, y conforme a eso las disposiciones son claras en qué formato y de qué manera hay que presentar la devolución, ¿no? Es correcto, es correcto. Entonces es un punto muy interesante. Le damos a la siguiente, por favor. Bien, en la siguiente lámina, que habla de la presentación de la declaración anual normal o complementaria, bueno, que no se hubiera ejercido la opción de devolución, ¿no? Y lo que mencionábamos hace rato, que la fracción 7 puedes, si presentas posterior al 31 de julio, que digas, oye, ¿sabes qué? Pedí devolución, pero ahora lo quiero en compensación. Bueno, pues la regla dice muy claro, lo tienes hasta el plazo para hacerlo al 31 de julio. Si no lo haces, pues vas a perder. También que no tengas un tema de 69B, ojo, ¿sí? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado con ese tema del 69B porque la autoridad no te dará la devolución, ¿sí? O que no te hayan cancelado los famosos CFDI, que ese es un punto muy interesante. Hay que recordar que el artículo 17H en su fracción primera del Código Fiscal de la Federación te dice que si tú no presentas la declaración, ¿sí? La autoridad tiene
30 días posteriores a la fecha de la presentación, te puede restringir los sellos. A Y ver, hablando específicamente de la declaración anual, porque luego también anual. está el tema de los 3 pagos mensuales continuos, ¿no? Esa está en otra fracción, pero el tema específico de la declaración anual está en la fracción primera y te dice, al mes siguiente de los 30 días posteriores, entonces puede obrar la restricción de sellos. Sí. Entonces, oye, 30 de abril, fecha límite para presentar declaración anual. Pues si no, el día 2 de mayo ya estaríamos hablando de una posible restricción de sellos, ¿eh? Sí, digo, y es que señalalo, eso dice la ley y puede aplicar, o sea, la famosa, como yo le usamos en la tómbola, oye, que la autoridad se tarda más, que no es cierto, así como alguien tiene la suerte de que nunca le suceda, hay quien al primer día ya le está sucediendo la cancelación, ¿eh? Por eso hay que cumplir en tiempo y forma para evitar ese tipo de situaciones riesgosas. Así es. Ahorita les contestamos las dudas que tengan ahí, ya creo que aparecieron 2. Sí, ya les estoy. Bien, aquí el otro tema también es que es la que le comento, la regla 232, que es la que te hace cambiar de devolución a compensación o de compensación a devolución, ¿no? Antes del 31 de julio, ¿sale? Es correcto. Hay que tener cuidado con las fechas, nada más, tengan siempre las fechas al tiempo para que tengan las facilidades de este beneficio de poder compensar, ¿no? Es correcto. Y aquí nada más otro tema interesante, ¿qué sucede cuando me da saldo a cargo? Hay que recordar que cuando te da saldo a cargo, la persona física puede tener pago en parcialidades. Y esto pues, está señalado en el propio artículo 150 y tenemos una facilidad en regla de miscelánea donde podemos aplicar hasta 6 parcialidades. Si le damos a la siguiente, porfa. Hasta 6 parcialidades. Con un pequeño interés. Un pequeño interés, pero fíjate, lo interesante de esto es que al momento de que nosotros elegimos pagar, no es como anteriormente se hacía, que tú decías, oye, me voy a parcialidades, o bueno, pues son 6, y no podías elegir, tenías que ser forzosamente las 6 y tener todas liquidadas a más tardar el 30 de septiembre. Hoy en día no, hoy tú eliges, oye, pues mi capacidad económica me da para pagar en 3 o en 4 parcialidades. Vamos a poner el caso de que fueran a lo mejor 3 y dices, bueno, pues hay que tomar el dividir la cantidad que me salga a pagar entre 3, pago la primer parcialidad en el propio mes de abril y las otras, el remanente que queda, lo divido entre el factor que está ahí. Y esas serían mis siguientes 2 parcialidades, idénticas, ¿sí? Si tú decides pagar en parcialidades, al momento en que tú le pides a la declaración anual en cuántas parcialidades, pues entonces en automático ya te da las líneas de captura y las fechas de pago, que sería hasta mayo y junio, ¿no? Facilidad para no descapitalizarse o para jinetearlo también si quieres, ¿no? Si no le quieres dar toda la autoridad y quieres castigarlo mensualmente, pues adelante con este pequeño factor para que genere un adicional, ¿no? Es correcto. Que muchas veces no se considera el contribuyente, nada más el contador lo aplica y ya te va el pago, señores. Es una oportunidad también para que le digan a sus clientes que puede aplicar esta facilidad y sea un pago diferido, ¿no? Desde 2 hasta 6 pagos. Es correcto, y sobre todo lo interesante es que aquí, bueno, a la hora que haces esa división, cuando sacas aplicas ese factor, pues ya va implícito el famoso de actualización y recargo, ¿no? Recargo, sí, es correcto. Ya tu costo financiero, ¿sale? Y algo importante es que para tener esta facilidad hay que presentarla en tiempo y forma. Si la presentas fuera de plazo, ya no te va a permitir, ¿no? Así ya es. tendrías que desembolsar inmediatamente todo. Es correcto. Sí, tocas un punto muy interesante. Oye, ¿qué pasa si presento mi declaración fuera de plazo? Bueno, pues acuérdate que la autoridad tiene ahí facultades para ejercer y pues pudiera darse el caso de que si no se presenta en tiempo, pues tu facultad de revisión pudiera ser hasta de 10 años, ¿no? Es correcto. Lo que señala el Código Fiscal, pero bueno. Es interesante, pero qué bueno que lo mencionas. Piensan que por presentarla el día 2 de mayo o 1 de mayo, digo 2 porque el 1 normalmente no se trabaja, ¿no? Pero el 2 de mayo piensan que cumplieron en tiempo y forma y que no va a suceder lo que mencionas del código. Al no haberla presentado en tiempo y forma, las facultades de la autoridad cambian de 5 a 10 años, porque la ley es de aplicación estricta. 30 de abril vence, a menos que la autoridad publique una prórroga oficial, se pospone eso o se aplicaría el tema de ese beneficio, ¿no?
pero muchas veces nos confiamos que solo son 5. Si fuiste fuera de tiempo, son 10 años para las facultades de la autoridad. Es correcto, sí, es correcto. Si quieres empezamos a... Mira, aquí hay una pregunta de Jazmín, no sé si haya más arriba, creo que no. Creo que no, era la persona de la cita y sí. Jazmín dice, tengo una duda referente a contribuyentes por plataformas digitales. Si la aplicación retiene el ISR como pago definitivo, aún así tengo que presentar pago provisional en el portal del SAT. A ver, si se fue definitivo, acuérdate que tú debiste haber presentado un aviso para efectos de que tú optaste por que tu retención fuera definitiva y obviamente al ser definitiva tú no tienes que presentar declaración anual. Ahí estaban las dos opciones, ¿no, Ernesto? Si tenías menos de 300,000 pesos, tenías que haber de ingresos acumulables en el año, tenías que haber presentado el aviso y te ibas por pago definitivo, lo que te retengan las plataformas y bye. Pero si no se hizo o arrebasan los 300,000 pesos, tienes que empezar a hacer pagos provisionales mensuales. Es correcto. El tema son el parámetro de los 300,000 pesos, ¿no? Es correcto. Déjame ver. Dice, buen día, ¿en dónde encuentro el fundamento de no deducir el crédito hipotecario por este año? No es que haya un fundamento que no lo deduzcas. Creo que Quirós. Más bien, Tete, acuérdate que el artículo 151 te establece como deducción el crédito hipotecario, ¿sí? Siempre y cuando, obviamente, los intereses no rebasen obviamente, estaríamos hablando de 700,000 UDIs, ¿sí? Del crédito. El crédito, exacto. Pero acuérdate que tú deduces el interés real. Y al momento en que le aplicas la inflación, hay que recordarte que este año la inflación fue del 7.35 o 36, dependiendo cómo lo hayas delimitado. Entonces, anda un comunicado por parte de la autoridad donde dice que, pues, obviamente tu crédito, si es un crédito pequeño, pues, no vas a tener deducción. ¿Por qué? Porque el interés real es superior a la inflación y estaría dando una pérdida, ¿no? Entonces, no hay deducción. Pero no porque hay un fundamento específico que te diga que no lo puedes deducir. Exacto, es deducible el crédito, es deducible el interés real, solamente que a excepción el año 2021, pues fue excepcional, o sea, a diferencia de otros años, por la inflación que fue superior, ¿no? Y como la precarga es automática del aplicativo de deducciones personales, sabemos que si lo calculamos, lo que decíamos hace unos momentos, Ernesto, te genera una pérdida, pero no te la permite esa pérdida deducirla porque solamente te da el beneficio de gasto, de deducción de gasto. ¿No? Entonces, por eso, sí tienes la facilidad de deducirlo, pero no te va a señalar un importe de interés real. Te va a poner el dato de la institución o dato del Infonavit, 0, sin nada, porque no te permite la deducción. Es correcto, se va a ir a 0, ¿sí? Y son 750,000 UDIs del crédito, corrijo. A ver, luego sigue aquí, dice, disculpa, es una persona que lo contratan para ventas, pero le dan una parte como sueldo, pero lo demás no. ¿Cómo se hace esa declaración? No, pues habría que ver cómo le pagan la otra parte, ¿no? ¿Cómo te pagan el complemento? Ahí es un tema que la ley nos obliga, Ernesto, que recordemos para todos los contribuyentes, personas físicas que obtienen más de 400,000 pesos al año o tienen 2 patrones que pudiera pasar aquí en la situación o 2 personas que le pagan ingresos, ya sea nóminas, asimilados o alguna otra actividad que los obligue, están obligados a presentar anual. Y aquí caigo un ejemplo muy burdo, ¿no? Muchas veces el contribuyente o la persona física, el trabajador, por rotación cambia de patrón. La ley lo obligaría a hacer un anual, simplemente por trasladarse de un trabajo a otro trabajo. Entonces, cosas que de repente se le pasan a los contribuyentes o a los contadores, pues, será una obligación hacer anual. Muchas veces pasa desapercibida por la autoridad por los ingresos, ¿no? Pero también hubo un momento dado, no sé si te tocó, Ernesto, que a través de Buzón estuvieron haciendo notificaciones a todo mundo por el tema de las declaraciones anuales, ¿no? Sí, así es. Y sobre todo, ¿sabes qué? Porque aquí menciona, por ejemplo, también otra persona que dice, si una persona que lo contratan por ventas, pero dan solo una parte como sueldo y lo demás te lo depositan con un concepto distinto. Yo creo que tendríamos primero que precisar cuál es el concepto. ¿Sí? Exactamente. Dice, ¿cómo sería la declaración mensual y anual? Yo primero te diría, ¿cuál es el concepto con el cual están dando? Oye, es que no está definido y nada más le están haciendo el depósito a la cuenta bancaria. Pues te vas al capítulo de los demás ingresos. Esa es la otra, te vas a todo lo demás, entra ahí, ¿no? Y te está haciendo una discrepancia fiscal al no estar acumulando ese ingreso posiblemente, ¿no? Así es.
Dice, Sí, en caso de no... Sí, pregunta a tu perdón. empleador cómo te están pagando, bajo qué concepto, y de ahí puede partir una solución, ¿no? A ver, Jazmín vuelve con el tema de las plataformas. Dice, si no presenté el aviso, bueno, si no lo presentaste, se da porque no optaste Sí, y tienes que entrar al ejercicio, ¿sí? Tienes que presentar tu declaración, ¿sí? Y en su caso, sus pagos provisionales. así es. Dice Marisol, yo soy un personal de salud y no tengo ningún crédito de Infonavit u otro. ¿Puedo solicitar mi devolución de impuestos si sale a favor? Pues para que te salga a favor, solamente sería, si no tienes deducciones personales, es que el cálculo del empleador estuvo mal, ¿no? Y que te haya arrojado, pues en el momento de acumulación de los ingresos, Ernesto, un saldo a favor, ¿no? Porque normalmente con deducciones te generan los saldos a favor. Sí, o que el patrón, que tú le hayas avisado al patrón que no ibas a realizar, que él no te realizara el cálculo anual y probablemente traigas un exceso de retenciones, puede ser que te dé un saldo a favor, ¿no? Es Pero correcto. siempre y cuando tú le hayas avisado, oye, ¿sabes qué? O el patrón diga, pues rebasaste de 400,000 pesos, yo no tengo obligación, patrón, de hacerte el cálculo, ve y hazlo tú. ¿No traes deducciones? Bueno, pues ahí pudiera darte a lo mejor un pequeño saldo a favor, ¿no? Una de las prácticas que ya no hacen normalmente las empresas, ¿no? En donde es por ley está obligado a avisarle a sus trabajadores quién opta por calcular su anual y quién no opta, para que entonces el patrón haga el cierre de su presentación anual por el trabajador de manera informativa, ¿no? Sí, así es. Entonces aquí el tema interesante es ese, ¿no? Oye, ¿en qué supuesto estoy? ¿Por qué? Porque si el patrón no me hizo el cálculo o yo le presenté un aviso, acuérdate que el aviso lo tienes que presentar a más tardar el 31 de diciembre, ¿sí? Para que no te hiciera el cálculo anual. No lo hiciste, pues entonces revisa para que lo hagas. Oye, ¿eso me impide que presente la declaración? No, no te lo impide, siempre y cuando vayas a incorporar esa parte de ingresos, ¿no? Lo que Pero puede aquí suceder es que te nieguen la devolución porque el patrón cumplió y tú no avisaste. Pudiera suceder ese escenario, Ernesto. así es, pudiera darse así. Luego dice, ¿cómo se declaran las partes de los intereses ganados por inversiones, CETES, pagarés? ¿Se declara directo sobre el monto pagado, ganado? ¿O hay algún artículo? Sí, acuérdate que el artículo 133 te habla que tú nada más deberás de acumular el interés real. Adri, ahí ahorita el tema, con el tema inflacionario, al momento de calcular, que se haga todo el cálculo, el banco ya te lo da calculado. Así Entonces, es. pudieras tener una pérdida, ojo, una pérdida y esas las retenciones se te pueden convertir en saldos a favor, ¿eh? Exactamente. Y ahí checar que sean instituciones financieras, pues son las que te van a emitir este comprobante. Pues si de repente son cosas fuera del mercado, digamos, formal, como no sé, famosas criptos o cosas por el estilo, pues no se podrían generar automáticamente, ¿no? Si te dedicas al tema de cripto, deberías llevar una contabilidad y estar con el tema de la ley FinTech para estar generando la evaluación de tus activos y ganancias, porque ahí es un tema de enajenación, entrarías a otro supuesto, ¿no? Así es, así es. Entonces, aquí tendríamos que tener ese cuidado, ¿no? Sí, ¿Sí? sí, sí. Creo que por ahí son todas las preguntas. Ernesto, voy a subir un poquito a ver si no se nos pasó alguna. Aquí hay una de Tania, ¿no? Carla dice, me registré en el SAT-IT, pero nunca me llegó. Bueno, normal, Carla, muchas veces no llegan las contraseñas a través del aplicativo del SAT, el SAT-IT. Es algo muy curioso, a algunos clientes les han llegado, a otros no, y terminamos mejor atendiendo a través de citas de manera presencial. No sé qué opinas tú ahí, Ernesto. Sí, así es correcto. Ese aplicativo del SAT y ID nunca funcionó, estaba muy itinerante, ¿no? Es correcto, digo, y es curioso porque en algunos sí les ha funcionado y en otros no sé en qué se deriva esto, ¿no? Así es, pero bueno. Ya, Aquí hay ya. otra de Tania, donde dice, me cambiaron de RIF a actividad empresarial. Yo hacía mis declaraciones y pagos trimestrales. Ahora debo presentar mi anual y debo pagar más porque según voy al corriente en mis pagos. A ver, aquí Tania nada más, me queda claro que probablemente te hayan cambiado de RIF, actividad empresarial, porque superaste los ingresos dentro del 2021. Es correcto. Entonces, ahí está la regla de miscelánea donde te dice, a partir de la fecha en que tú rebasaste los 2 millones de pesos, que era para el famoso RIF, a partir de ahí tú debiste de haber tributado conforme al régimen de actividad empresarial y de ahí presentar tus declaraciones anuales.
¿Sale? Exactamente, hay que checar eso, revisen su CID. Muchas veces, yo me tocó, Ernesto, hace poquito con unos clientes o unos prospectos, me decían, no, es que yo soy RIP, no sé qué, y le digo, checa tu cédula fiscal, ¿no? Y hay que recordar que por tema, la autoridad actualizó a los contribuyentes en base al nuevo régimen, sí, y por los ingresos que habían tenido en 2019 personas físicas y último ejercicio personas morales, ¿no? Y resultó que ya eran actividad empresarial, ¿no? Ok. Entonces, es eso, si no presentaron el aviso también que vencía el 31 de enero para los del RIP o arrebasaron los ingresos, pues automáticamente van a pasar al nuevo régimen, ¿no? Sí, sí, ese es un tema, ¿no? Sí, Sí. sí. Pues mira, Sale. creo que son todas, no sé, Ernesto, creo que ahí para las personas que nos estuvieron siguiendo, muchas gracias. Si tienen alguna duda, para poder concluir, pues no más que agradecerte, Ernesto, otra vez el gusto y el placer de poder tener esta charla contigo y que te haya sumado a esto que siempre es una forma de que nosotros como grupo tenemos para informar, comunicar y por supuesto tratar de que algo, dejar una huella ahí, dejando una enseñanza, ¿no? Y con tu especialidad, tu experiencia, que para los que no tienen el gusto de conocerte, pues yo sí lo tengo desde hace muchos años y eres una persona admirable profesionalmente. Muchas gracias por acompañarnos, Ernesto. No, muchas gracias a ustedes por la invitación y quedamos a la orden. Cuando se ofrezca, aquí estamos. ¿Sale? Pues, gracias. Si alguien quisiera tener una pregunta, déjenle en el tema del chat. Le vamos a dar seguimiento, como lo mencionamos en un tema. Esperemos haya sido de útil. La intención de nosotros es que conozcan el fondo de la ley para que se lleven este conocimiento en sus cálculos fiscales, hojas de trabajo, lo reflejen en su anual y, por supuesto, en el tema del aplicativo de la autoridad puedan determinar la manera correcta. La siguiente ocasión vamos a hablar de la plataforma, vamos a entrar a la plataforma, vamos a realizar todo el llenado para que puedan ver entonces ya lo que hoy vimos como fundamento o fondo, llevarlo a la realidad en la herramienta de la autoridad, ¿no? Ahí sí nos acompañas también, Ernesto, ahí, pues para ver qué podemos sacar nuevo a través de, o qué sorpresa nos tiene que no hayamos visto en el aplicativo de la autoridad al declarar la anual de las personas físicas, ¿no? Así es, me mandas la invitación y con mucho gusto, si tenemos la oportunidad, nos conectamos. Excelente, pues va. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron y estamos a sus órdenes, por supuesto, y esperemos que nos sigan viendo en las redes, ¿no? Continuamos. Dale, muchas gracias.